A través de un main que lanza el programa mediante la línea de comandos. Nos creamos una variable de resultado de tipo string y creamos un objeto del tipo mathOperation_interface que instancia la clase myMathOperation, donde pasamos los argumentos introducidos en el main a los métodos que contiene la clase myMathOperation. Compilamos myMathOperation.java mediante el comando java. Luego de estar compilado metemos el comando java myMathOperation y los argumentos de entrada donde vamos a introducir los números 5 y 6, siendo el argumento 0 el 5 y el argumento 1 el 6. Estos dos argumentos se los pasamos al main de myMathOperation. Dependiendo de si utilizamos el argumento 0 o el argumento 0 y el argumento 1, vamos a realizar una operación determinada. myMathOperation consta de 7 métodos, 3 de los cuales solo utilizan el argumento 0 porque solamente requieren un operando de tipo string para realizar dicha operación, siendo estos métodos factorial, Fibonacci y Hanoi. Por el contrario, tenemos los 4 otros métodos que utilizamos con el argumento 0 y el argumento 1, ya que tienen dos parámetros de entrada, siendo dichos métodos addition, subtraction, product y division. En la siguiente transparencia podemos observar en la línea de comando los resultados obtenidos al aplicar dichos métodos con el ejemplo anteriormente nombrado. El factorial Hanoi y Fibonacci transforma el argumento de entrada de tipo string a un valor entero para realizar dicha operación y devolvemos un string con el resultado de la operación. La suma, resta, multiplicación y división transforman los dos parámetros de entrada a valores de tipo doble y devuelve un string con el resultado de dicha operación. Creamos un método main para probar la clase myPostFitMachine en línea de comandos. Con este método cogemos el argumento, lo separamos mediante el método split de la clase string que separa en un array de string si no hay un espacio en blanco. Y con un for que lo que vamos añadiendo a la cola y llamamos al método evaluate, que en la siguiente diapositiva lo explicamos. En primer lugar compilamos myPostFitMachine, metemos la expresión postfija en un string y se la pasamos a una cola que es una expresión postfija. En esta cola se la pasamos como argumento de entrada a myPostFitMachine, que llamará a las funciones de myMathOperations, que este a su vez dará el resultado. La clase myPostFitMachine contiene un método llamado evaluate que recibe como parámetro de entrada una cola en notación postfija. Devuelve el resultado de la expresión llamando a myMathOperations. Este método evaluate recibe como parámetro una cola en expresión postfija. Si la cola está vacía, directamente devolvemos el resultado. Si no está vacía, entonces comparamos si es un número. Si es un número, lo apilamos el operando en la pila creada en esta clase. En caso contrario, si es unario, recogemos un operando que hay en la pila. Lo sacamos de la pila, realizamos la operación correspondiente y posteriormente apilamos el resultado en la pila. Si no es unario, hacemos la misma pero con dos operandos. Si no, devolvemos una excepción. La cola se encuentra vacía y el tamaño de la pila es 1. Entonces devolvemos el resultado en caso contrario. Y si no es 1, entonces volvemos al caso anterior. En esta clase del proyecto creamos un método llamado redondear, ya que en la anterior clase se nos olvidó. Dicho método solo se aplica cuando se hace el factorial Fibonacci y Hanoi, es decir, los unarios. En el caso de que no sean unarios, se recoge el string directamente sin pasar por redondear. En la siguiente transparencia se muestra la clase Calculator. Con dicha clase explicamos el funcionamiento de la clase myExpressionTranslator en línea de comandos. El argumento de entrada del main es un string con la expresión fija, donde gracias al método split separaremos en una array string cada vez que se encuentre un espacio en blanco. Esta array string lo introducimos en el método string_to_keyword de myExpressionTranslator, que devolverá una cola con expresión fija. Esta cola se pasa como argumento de entrada al método intoPost de myExpressionTranslator. Esta cola que devuelve myExpressionTranslator con una notación postfija lo pasamos al método evaluate de la clase myPostFitMachine, que devolverá el resultado. Como vemos en el ejemplo de línea de comando mediante Java Calculator, la expresión fija, primero llamamos a los métodos de myExpressionTranslator, que llamamos a los métodos de myPostFitMachine, que estos a su vez llamarán a los métodos de myMathOperation, retornándose el resultado. Como hemos mencionado en anteriores diapositivas, vamos a explicar mediante la clase myExpressionCalculator los dos métodos que componen esta clase. En un primer lugar tenemos el método string_to_keyword, en el cual se pasa por el parámetro de entrada un array string y mediante un for recorriendo el tamaño del array string vamos orientado a la cola. Vamos añadiendo a la cola cada argumento de entrada. Finalmente retornamos el valor de la cola con expresión fija. En el caso posterior
tenemos el método INTOPOS, que lo que hace es pasar de una cola de expresión infija a una cola de expresión posfija. Mediante este ejemplo explicaremos el funcionamiento de INTOPOS. Tenemos una clase de entrada en notación infija, que no está vacía. En primer lugar, el elemento de la cola es un 5. Como el 5 no es un número, lo pasamos directamente a la cola de salida, que la cola que contiene la expresión posfija. Pasamos al siguiente elemento de la cola de entrada. Es un más. Como no es un número, lo pasamos directamente a la comparación. Si la pila auxiliar está vacía, como en este caso, introducimos el más en la pila. El siguiente elemento de la pila es un 5, que es un operando que se pasa directamente a la cola de salida. Posteriormente, el elemento de la cola es un por. Como no es un número y la pila auxiliar no está vacía, se comprueba la prioridad de este por con el más, que hay en la pila. Como si tiene prioridad este por, se introduce en la pila. El siguiente elemento de la cola es un paréntesis izquierdo. Como no es un número y la pila no está vacía, el paréntesis tiene siempre prioridad ante todo. El siguiente elemento es un 5. Es un número y se pasa directamente a la cola de salida. Como el siguiente elemento es un menos, no es un número y la pila no está vacía. El menos es más prioritario que el paréntesis izquierdo y entra en la pila. El siguiente elemento es un 2. Es un número y se pasa directamente a la cola. El último elemento de la cola es un paréntesis derecho, que lo que hará es sacar todo lo que hay hasta que encuentre un paréntesis izquierdo. La cola de entrada ya está vacía. Ahora se pasa todo lo que hay en la pila menos los paréntesis, que se borran. Todo se pasa directamente a la expresión posfija. Esta expresión posfija se pasa a MyPostFitMachine, que llamará mediante el método evaluate a los métodos que dan el resultado final. Ahora lo pasamos, corre, que si no pasa de...